Para entender la hipertensión portal, primero vamos a hablar acerca del concepto. El concepto es el aumento de la presión de la vena portal. ¿Ya? Este aumento de la presión se mide indirectamente por la gradiente de la presión venosa portal. Y esta suele ser mayor a 5 milímetros de mercurio. Es un aumento de la presión. Punto. ¿Cómo se clasifica? Se clasifica en prehepática, hepática y poshepática. ¿Ya? Prehepática, antes de que llegue al hígado. Por ejemplo, una trombosis de la vena porta. Esta es la vena porta. Se trombosa y da hipertensión portal, ¿no? Trombosis de la vena porta. Hepática, problemas propios del hígado. Por ejemplo, la misma cirrosis hepática. ¿Ya? ¿Qué es la cirrosis hepática? Es la suma de la fibrosis más los nódulos de regeneración. Un concepto histopatológico. ¿Ya? Y existen muchas causas de cirrosis hepática, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos citar el consumo de alcohol, ¿no? El beber 60, 70 gramos de alcohol por día durante 10 años puede desarrollar cirrosis hepática. La hepatitis viral B, la hepatitis viral C, etcétera, etcétera. El hepatocarcinoma, ¿ya? La hemocromatosis por un aumento en el acúmulo de hierro, la enfermedad de Wilson por una acumulación exagerada de cobre, las enfermedades autoinmunes como la hepatitis autoinmune, la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, etcétera, etcétera, los overlap. ¿Ya? Las enfermedades de depósito, enfermedades microsomales, mitocondriales, lisosomales, etcétera, etcétera. Cualquier enfermedad que afecte el hígado puede dar cirrosis hepática y por lo tanto hipertensión portal hepática, ¿ya? Un quiste hidatídico, entre otros. Poshepática, fuera del hígado. Por ejemplo, acá tenemos las suprahepáticas. Exacto, la vena cava inferior. Una trombosis de las suprahepáticas, por ejemplo, me podría dar una causa de hipertensión portal poshepática, como el síndrome de Budd-Chiari. ¿Ya? Esas son las causas más frecuentes. Ahora veamos la fisiopatología. Para entender bien la fisiopatología, ustedes deben saber que el hígado recibe sangre tanto de la vena porta y la arteria hepática. Empecemos. La vena porta. La vena porta se forma a partir del tronco mesaraico esplénico, es decir, la vena esplénica y el tronco mesaraico esplénico a partir de la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Por acá viene la vena mesentérica inferior y forma la vena porta por detrás de la cabeza del páncreas, más o menos a la altura de la L1. ¿Ya? Además de ello, recibe sangre de la arteria hepática. La arteria hepática viene del tronco celíaco. El tronco celíaco nace de la aorta. La aorta se divide en tres, ¿no es cierto? Una rama esplénica, gástrica izquierda y la hepática común. La hepática común es la hepática propiamente dicha y luego se subdivide en la duodenal, ¿no? Duodeno-pancreática. Esta hepática propiamente dicha lleva sangre al hígado. La vena porta lleva sangre al hígado. Entonces, el hígado recibe sangre de la vena porta y de la arteria hepática. La vena porta lleva grandes volúmenes de sangre. ¿Cuánto así? 1100 mililitros por minuto de sangre. Mientras que la arteria hepática lleva solo 400 mililitros por minuto de sangre, haciendo un promedio de 1,5 litros de sangre que ingresa al hígado por minuto. ¿Ya? 1,5 litros por minuto, es grande. Si bien es cierto, la vena porta lleva grandes volúmenes, lo hace a baja presión, poca presión, 3 a 5 milímetros de mercurio. Mientras que la arteria hepática lleva poco volumen, pero gran presión, más de 100 milímetros de mercurio. Muy bien. ¿Dónde se compensa todo el volumen de sangre y toda la presión? A nivel de los sinusoides.
Los sinusoides son capilares fenestrados, carentes de membrana basal. Estos sinusoides están separados por el espacio de Dice con los hepatocitos. Dentro del sinusoide están las células estelares de Ito. ¿Ya? Estas células estelares abrazan al sinusoide, lo abrazan así, ¿ya? Lo abrazan. De tal manera que cuando la célula estelar de Ito se contrae, cierra el capilar. Además tenemos unas células especializadas llamadas células de Kupffer, que son macrófagos que van a destruir bacterias, van a consumir bacterias y demás, ¿no? Muy bien, ¿qué sucede? Por ejemplo, el consumo de alcohol. El consumo de alcohol, ¿ya? Cualquier tipo de bebida alcohólica, ya sea cerveza, ron, whisky, se transforma en acetaldehído. El acetaldehído es el metabolito tóxico que daña los hepatocitos. Estimula a estas células estelares de Ito, ¿ya? Vamos a poner acá la célula estelar de Ito. La célula estelar de Ito se transforma en miofibroblasto. Mio le confiere la propiedad de sintetizar actina. Al sintetizar actina se contrae, recuerden, si está abrazando el sinusoide se contrae, reduce el radio del sinusoide. Fibroblasto empieza a sintetizar colágeno de tipo 1, colágeno de tipo 4, ¿ya? Y este colágeno se almacena a nivel perisinusoidal, endureciendo el parénquima hepático, provocando fibrosis. ¿Qué habíamos dicho que era la cirrosis? Fibrosis con nódulos de regeneración, ¿no? Empieza a fibrosarse. Muy bien, para comprender bien la fisiopatología de la cirrosis vamos a hablar de dos leyes: la ley de Ohm y la ley de Pauseville. Cuando ustedes hicieron secundaria, hablaron de las leyes de la física, ¿no? De la hidráulica. ¿Qué dice la ley de Ohm? La gradiente de presión venosa portal es igual al flujo por resistencia. ¿Y qué dice la ley de Pauseville? Que la resistencia es igual a 8 veces la constante de viscosidad por la longitud de un vaso sobre radio elevado a la cuarta. Doctor, ¿cómo se entiende esto? Fácil, mira. Un vaso sanguíneo tiene una longitud. Dentro de él tenemos una constante de viscosidad dada por el hematocrito. Y además este vaso tiene un radio. ¿Ya? ¿Qué será importante? La longitud, mientras más largo, más corto, no es muy importante. El hematocrito tampoco interviene mucho. ¿Qué es lo que afecta en la presión de la vena porta? Básicamente el radio. Si tú tienes un vaso sanguíneo y este es su radio, ¿ya? Si reduce el radio, ¿sí? Si reduces el radio se reduce. Vean la fórmula. Al reducir el radio, indirectamente proporcional, aumentas la resistencia. Si aumentas la resistencia, aumentas la presión directamente proporcional, ¿no? Y al aumentar la presión de la vena porta, tienes la hipertensión portal. A ver, doctor, ¿cómo se entendería esto? ¿No? Parece un juego de matemáticas. Sencillo. Imagina que el paciente empieza a beber bebidas alcohólicas, 70 gramos por día durante 10 años. Empieza a fibrosarse, ¿no? La célula estelar de Ito forma colágeno y se fibrosa. El capilar ya no se puede distender y empieza a reducir su radio. Si reduces el radio, aumenta la resistencia. Si aumenta la resistencia, aumenta la presión. ¿Cómo se llama eso? Hipertensión portal. Lo mismo, la célula estelar de Ito, por acción del alcohol, por acción de la hepatitis B, por acción del hierro, cobre, etcétera, o autoinmune, se empieza a contraer porque tiene actina. Al contraerse, el radio se reduce. Como está abrazando el sinusoide, lo reduce. El radio se reduce. Reduces el radio, aumenta la resistencia, por lo tanto aumenta la presión. Eso se llama
hipertensión portal. El endotelio de los capilares produce una sustancia llamada endotelina de tipo 1. Nunca se olvide, la endotelina de tipo 1 es un vasoconstrictor. ¿Y qué provoca en el sinusoide? Vasoconstricción, reducción del radio. Reduces el radio, aumenta la resistencia, por lo tanto directamente aumentas la presión. ¿Cómo se llama eso? Hipertensión portal. Por todos lados se explica la hipertensión portal, ¿ya? Cuando esta presión es mayor a 10, se empiezan a formar las varices esofágicas. Es decir, al encontrar resistencia al paso de la sangre, se abren unos shunts para llegar al corazón, y uno de ellos son las venas esofágicas. Y en el esófago se empieza a dilatar estas venas. A esto se llaman varices esofágicas. Pueden haber varices gástricas, varices gastroesofágicas, varices duodenales, varices rectales, varices peritoneales, etc. Cuando esta presión es mayor a 12, puede haber una hemorragia digestiva alta por varices, ¿ya? Muy bien, importante la presión. ¿Qué más? El hígado también sintetiza albúmina. El hígado sintetiza albúmina. Como el hígado está fibrosado, entonces sus células sintetizan menos albúmina, y a eso se llama hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia. Eso hace que la presión oncótica se reduzca, ¿ya? Y al haber un estado de hiperdinamia, es decir, aumento de la presión hidrostática, sale líquido al peritoneo. La barriga de este paciente se llena de líquido. A eso se llama ascitis. ¿Ya? Los riñones también se comprometen, síndrome hepato-renal. Las toxinas que llegaban al hígado y se detoxificaban, buscan colaterales, llegan al cerebro, edematizan los astrocitos, encefalopatía hepática. ¿Ya? Todas esas complicaciones van a dar al día siguiente, ¿no? Complicaciones de la hipertensión portal. Se presenta ascitis, síndrome hepatorrenal, encefalopatía hepática. El bazo que está acá, empieza a crecer, se llama esplenomegalia, y empieza a funcionar demasiado, hiperesplenismo, destruye plaquetas, leucocitos, provoca plaquetopenia, leucopenia, anemia, pancitopenia. A eso se llama hiperesplenismo, ¿ve? Y así, hipertensión portopulmonar, síndrome hepatopulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. Complicaciones de la hipertensión portal.